tu nombre y cuál es tu vinculación con el mundo de la deliberación. Soy Ernesto Ganuza, soy investigador y me gusta mucho organizar espacios deliberativos y le dedico bastante tiempo a la promoción de la deliberación y a organizarlos, aparte de estudiarlos. Se aprende mucho porque pienso que la posibilidad de que la gente tenga de hablar, expresar y tomar decisiones es algo desafiante en el mundo político en el que vivimos y además es la mejor manera para, en el fondo, de redistribuir el poder. ¿Qué diferencia hay entre un movimiento ciudadano, activista y un proceso deliberativo? Bueno, porque el proceso deliberativo, o sea, no es un movimiento que reivindica ni que realmente busca una articulación dentro del sistema político contemporáneo como un movimiento ciudadano. La deliberación pretende abrir espacios de debate públicos a partir de ciudadanía que no, precisamente no está militando. Eso no quiere decir que no tenga su propia militancia y no tenga su propia ideología, pero no es seleccionado porque sea representante de nada. Y lo que se trata es de buscar justamente espacios de acuerdos cruzados. No, a mí no me gusta hablar tanto de consenso como de acuerdos cruzados ante dilemas que se generan concretos sobre las políticas públicas. ¿Qué características tiene que tener para que sirva un proceso participativo? Yo soy muy amante de la idea del sorteo puro, porque en el fondo la importancia que tiene el sorteo es precisamente que estás convocando a personas con perspectivas vitales diferentes, que no tienen nada que ver unas con las otras. Ese es el gran meollo, la gran virtud que tiene el sorteo y la gran virtud que tiene pensar la deliberación a partir de personas sorteadas. Porque eso genera dinámicas cognitivas y relacionales muy distintas. Y eso es lo que yo pongo en valor con el sorteo. Pero aquí estoy, o sea, tengo toda la luz verde, nadie me va a creer. Son procesos neuronales, cognitivos que se generan en los espacios donde tú no conoces a nadie. Donde si tú te estableces un espacio muy horizontal de respeto, muy horizontal quiere decir de respeto mutuo, donde no está permitido realmente ni... Bueno, en el fondo cuando dos personas se juntan en un espacio y no se conocen y están hablando sobre un tema, el respeto es muy natural. Y además ya está muy estudiado. O sea, toda la teoría deliberativa se basa precisamente en las condiciones pragmáticas de la conversación que se generan ahí. Tú cuando no conoces al otro, tú no, eres incapaz de insultar. Eres incapaz. O sea, no, no te va a salir nunca. No quiere decir que después te des la vuelta, te vayas al baño y le mandes a la mierda, ¿no? En privado, pero en público no lo haces. Entonces, todas las dinámicas que se generan en público alrededor de eso nos permiten, o sea, permiten a la gente realmente pensar, ponerse en el lugar del otro. Todas esas cosas teóricas que pensamos que las tenemos que hacer diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. No, eso no hay que hacerlo. Pasa cuando tú generas el espacio a partir del sorteo. Y, de eso es de lo que se habla cuando se habla de generar espacios seguros. Bueno, lo que pasa que sí, claro, de eso se habla, pero hay cierto tecnicismo que no hace falta, que creo que está sobre representado eso. Bueno, al final también hay, bueno, pero digamos que sí, son los espacios seguros de los que habla mucha gente alrededor de esto es eso. Pero eso surge, en el fondo, de un modo muy natural y yo creo que no es tanto lo provocas generando esas condiciones. A partir de ahí deberían montarte sobre él, dejarlo fluir, no cortarlo, no dirigirlo. Pero a su vez el encuentro depende de personas muy diversas. Porque hay una pregunta y un problema que tú les dices
que tienen que resolver. Ya está. Ya está. Lo demás es justamente lo que quieres, que se enriquezca el debate a partir de las perspectivas vitales de cada uno, donde en ese espacio es posible que se crucen la perspectiva de una persona con muy pocos recursos con otra de muchos recursos, y tú lo que haces es garantizar ese espacio horizontal e igualitario. Claro, porque no hablamos, entiendo que no estamos, porque no se sabe de recursos económicos. No. Es cognitivo. Y bueno, lo que pasa es que siempre desde la sociología eso va muy asociado a los recursos, siempre va muy asociado a los recursos económicos. Pero claro, pero los recursos económicos no condicionan nunca tu capacidad de comunicación, porque de lo que se trata es precisamente de... Por eso es la democracia. ¿Por qué es bonita? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es bonita la democracia? ¿Por qué deberíamos protegernos siempre con la democracia? Porque en teoría lo que permite es que en los gobiernos, la gobernanza, sea nutrida desde perspectivas vitales muy distintas de cada cual. Eso sería lo ideal en la democracia. Eso es lo que intentamos reproducir en los espacios deliberativos. Primero de todo, ¿cómo definimos este proceso de información? Hay un montón de investigación contemporánea ahora mismo con las ciencias del comportamiento y la neurociencia sobre todos estos procesos. Hay un dilema que es normalmente la visión más tradicional intelectualista del conocimiento y la transmisión de información, piensa que nuestro cerebro es todo un procesamiento interno, ¿no? Entonces tú supuestamente vas a llamar a las expertas y a los expertos que van a dar información a unos participantes maravillosos que les van a meter información por aquí. Entonces su cerebro va a procesar toda esa información y va a salir una cosa súper elaborada e informada, ¿no? Sobre los problemas que están tratando en ese momento. Esa visión, en el fondo, es un poco naive. Para mí, hay otras muchas evidencias que cuestionan todo ese proceso de la transmisión del conocimiento. ¿Cómo sería? Primero, mira, en el fondo, desde la psicología social hay un montón de evidencia que lo que conocemos, que nosotros mismos no sabemos muchas veces por qué hacemos las cosas. Y justificamos muchas de las cosas que hacemos a posteriori. En el fondo, la información que tenemos de lo que ha hecho el otro es casi la misma que la que tenemos sobre la nuestra, o sea, nada. Claro, desde ahí dices, ¿y qué pasa? ¿No? ¿De qué hablamos entonces? ¿No? Sabemos de qué hablamos. Claro, ahí viene, o sea, hablamos siempre metidos en un contexto social, a partir de referencias sociales, donde formamos parte de grupos, tenemos disputas con unos, con otros, nos asociamos a unos y muchas veces apoyamos cosas también en función de lo que ha dicho tu amigo o tu amiga o a esa persona que tú tienes confianza en ella. Hay un problema en esto en la transmisión de información en los procesos deliberativos. La gente realmente aprende mucho. Aprende mucho. Tú le das mucha información en un momento dado y la curva de aprendizaje es muy grande, porque es fácil. O sea, por ejemplo, con lo del agua que decía, ¿cuánta agua consumen los hogares o la agricultura? Al principio nadie sabía. Fallaba bastante gente, 3/4 partes de la gente. Al final de la deliberación acertaba todo el mundo, porque era muy fácil. Pero 6 meses después volvimos a preguntarles, 6 meses después de que acabó la deliberación. Entonces, todos los que habían aprendido, no todos, o sea, pero digamos que casi la mitad, o la mitad, de los que habían aprendido, desaprendieron. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Claro, la visión más tradicional va a decir que esa persona es incapaz de aprender, que tiene sesgos cognitivos que le impiden realmente tener un procesamiento de la información
adecuado. En ciencia se llama procesamiento de información bayesiano. Y entonces, claro, ahí se genera, ese es uno de los grandes obstáculos que tiene la participación de la gente normal y corriente como nosotros, nosotras, para participar, porque la gente, es como si la gente no sabe. Siempre se dice, la gente no sabe, la gente no está preparada para tomar decisiones, para pensar en problemas públicos, y es mejor que lo haga quien, los que saben. Eso es lo que hace. Claro, no los que saben, los que saben. Sí, 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 sí. Pero claro, las ciencias del comportamiento son muy, muy desafiantes también para ellos. Porque si en el fondo pensamos que los que cometen errores cognitivos o sesgos, o se dejan llevar por sus sesgos cognitivos, son solo la gente que no sabe, que en el fondo es muy fuerte lo que se plantea, porque los que no saben no es que no lo sepan, sino son vagos, porque son incapaces realmente de tener una actitud serena en la vida para reflexionar pausadamente sobre los problemas y tomar una decisión acorde a la información que recibe. Pero en las ciencias del comportamiento dicen que ese sesgo es igual entre los expertos. Es más, que los expertos lo tienen más. Claro, porque saben mucho de su tema y lo que tú le vayas a decir se enrocan más todavía en su idea sobre los cánones sociales, acuerdos cruzados sobre las realidades sociales que vivimos, que son estereotipos y que son alternativas. Lo que pasa es que en ese proceso deliberativo, precisamente, los estereotipos se ponen a debate. Y a partir de ahí, realmente la gente puede ir más allá de eso. Eso es lo que tú consigues con la deliberación. Pero no lo consigues porque tú conviertas a la gente en experta, sino que las conviertes le has dado un espacio, le has dado toda esa tranquilidad que la ciencia piensa que solo tienen las expertas o los expertos, le has dado todo ese espacio de tranquilidad institucionalmente, procedimentalmente, para que la gente se comporte así. Hay un ejemplo que yo suelo hacer mucho. En el fondo, en las ciencias del comportamiento está muy claro. Hay una cosa que ocurre mucho, es que nos encanta criticar. El cotilleo es la base, es una de las bases, uno de los cementos de la sociedad es el cotilleo. Criticar al otro, siempre. Cuando proponemos, nos salen dos cosas, dos ideas, tres ideas, y además muy simples. Cuando criticamos, soltamos, y además es una elaboración mucho más sofisticada que cuando proponemos. Hay un montón de experimentos hechos en todo el mundo, en todos los continentes, con todo tipo de población. Eso es como una cosa que pasa. Claro, si tú utilizas eso a favor del proceso deliberativo, en los procesos deliberativos el resultado final es hacer unas recomendaciones. Hacer una recomendación es algo muy sofisticado. Yo llevo toda la vida trabajando en participación y llegar a la recomendación es algo muy sofisticado porque estás recomendando algo no solo para ti, no solo para tu grupo, sino además políticas públicas. O sea, es muy sofisticado, la gente se impresiona mucho y además tienen miedo, y lo que pasa es que si tú solo les dices que propongan, son recomendaciones muy, muy leves, muy simples. Bueno, pues yo les invito a que primero hagan sus propuestas y después esas propuestas las critican dos grupos distintos y que las critiquen libremente, con una especie de, todos somos metodologías participativas, como os parece, un marco para qué es lo que más te gusta, lo que menos, qué te gusta, qué cambiarías, etc. Puedes hacerlo de muchas maneras, pero digamos que generas un espacio para que la gente se sienta libre para criticar la propuesta de otro. Entonces la gente critica mucho, como era esperable por lo que sabemos de las ciencias del comportamiento. Critica mucho. Y entonces lo que yo hago es que la gente hable en público, pero no con las propuestas, sino con las críticas, para que todo el mundo sepa las críticas. La gente que hizo las propuestas se motiva mucho, porque claro, empieza a decir, no, yo no quería decir eso,
no, pues me han descubierto algo. O no sé, casi se genera una dinámica en donde la gente empieza a profundizar mucho en las propuestas. Las críticas se las devuelves al grupo original para que cambie la propuesta, la modifique o haga lo que quiera a partir de las críticas que recibe. En el fondo, las propuestas que terminan por salir son propuestas mucho más sofisticadas que las originales. Más contemporáneos o no sé, lo que quieras. Los que tú conoces, digo, los que tú crees que se acercan más a lo que realmente, a tal que realmente pensamos. ¿No? Cuando tú empiezas, tienes 100 personas elegidas por sorteo, 50 o 30, y no puedes no puedes darle información inmediata. Es muy, en términos participativos, darles información inmediatamente sobre el problema no genera dinámicas virtuosas en la deliberación. Porque en el fondo la gente se posiciona enfrente de algo que entiende que es ilustrado y que simplemente por eso muchos ni entenderán. Entonces tú tienes que allanar el proceso de entendimiento. Y para eso ayuda mucho cómo funciona todo esto. En el fondo, hay muchos trabajos en la neurociencia que plantean que nosotros, hay una parte fundamental en la comunicación que depende de lo que vemos, o sea, que yo te entiendo a ti porque te estoy mirando, que si no es más difícil que yo te entienda. Que si solo escucháramos voces y no viéramos, no entenderíamos tanto. Por ejemplo, pero hay muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, en un proceso participativo se suele tender antes a pedir a la gente que hable de su propia experiencia sobre ese problema, pero sin plantearle la visión de expertas o expertos, que siempre genera una sensación de distancia o de minusvaloración propia, porque todo el esfuerzo cognitivo que tienen que hacer a partir de ahí es a entender lo que el otro dice. Y ya estás desorientando un poco el hecho de que son ellos los que se tienen que entender entre sí. Entonces, lo primero sería, desde las metodologías participativas, es acentuar eso. Generar dinámicas entre las personas sorteadas para que hablen entre sí sobre los problemas que van a ver después, antes de verlos, y que saquen sus propias conclusiones a partir de ahí. Una vez hecho eso, cuando llega el experto o la experta para dar información, son capaces de tener un punto de referencia desde el que preguntar, desde el que entender lo que dicen, desde que si les gusta o no les gusta, desde buscar otra cosa. Y ahí tú estás empezando a generar realmente una dinámica de adquisición de conocimiento.